Ella no merece estar aquí. Esas fueron las palabras que mi mamá gritó en plena boda de mi hermana, mientras yo sostenía mi plato de mole y todos los invitados bajaron la mirada como si de repente el piso de cantera se hubiera vuelto lo más interesante del mundo. Era una boda típica mexicana en Guadalajara, con mariachi, pozole y toda la familia reunida bajo las luces de papel de China. Pero para mí se convirtió en el día que entendí que hay heridas que ni el tiempo ni el perdón pueden sanar. Si ustedes ya sintieron la vergüenza de que su propia familia los humille en público, dejen el like y no se vayan de ahí porque esta historia va a remover cosas muy profundas en sus corazones. Me levanté ese sábado, 15 de octubre, sintiendo mariposas en el estómago. No era nerviosismo por la boda, sino esa sensación extraña que tienes cuando sabes que algo importante va a pasar, pero no sabes exactamente qué. Mi cuarto olía a café de olla que ya había preparado mi mamá desde las 6 de la mañana, como siempre hace cuando hay eventos familiares importantes. «Patty, ya báñate que tenemos que estar en la iglesia a las 2», me gritó desde la cocina. Mi mamá siempre me ha hablado así, como si estuviera apurada aunque faltaran 6 horas para todo. Es su forma de ser, pensé mientras me metía a bañar con agua tibia porque el boiler nunca funciona bien en las mañanas. La verdad es que había trabajado muy duro para poder comprarme un vestido bonito para la boda de Sofía, mi hermana menor. Durante 3 meses ahorré cada peso que pude de mi trabajo en la oficina de contabilidad donde llevo las cuentas de un despacho pequeño en el centro de Guadalajara. Quería verme bien, sentirme parte de la familia, demostrar que yo también podía estar a la altura de las circunstancias. Cuando saqué el vestido azul marino del closet, me di cuenta de que mi mamá ya estaba arreglándose en su cuarto. La escuchaba hablando por teléfono con mi tía Lupe, organizando los últimos detalles. «No, Lupe, las flores ya están en la iglesia desde ayer. Lo que me preocupa es que todo salga perfecto para mi Sofía». Siempre era mi Sofía, como si fuera la única hija que tuviera. Mientras me ponía el vestido frente al espejo de cuerpo completo que está en el pasillo, no pude evitar pensar en todas las veces que mi mamá había presumido a Sofía con las vecinas. Mi Sofía estudió administración de empresas, mi Sofía consiguió un novio ingeniero, mi Sofía va a tener una boda preciosa. Yo siempre era la otra hija, la que trabajaba en lo mismo desde hace 5 años, la que nunca había tenido un novio formal, la que vivía todavía en la casa familiar a los 32 años. «¿Ya estás lista, Patricia?», me preguntó cuando me vio salir de mi cuarto. Nunca me dice Patty cuando está seria. «Mira, necesito que me ayudes con los centros de mesa que van a ir en las camionetas. Tu papá ya se fue con tu hermano a recoger las sillas que faltaban». La casa estaba llena de ese caos bonito que siempre hay antes de las bodas mexicanas. Mis primas llegaron temprano para ayudar con los preparativos, todas vestidas como princesas, maquilladas y peinadas como si fuera su propia boda. Mi tía Carmen trajo tamales oaxaqueños para el desayuno, y mi tía Rosa llegó cargando 2 ollas enormes de pozole para la recepción. «Ay, Patricia, qué bonita te ves», me dijo mi tía Carmen mientras me abrazaba. «Ese vestido te queda padrísimo». Sus palabras me dieron un poquito de confianza. A veces mi familia extendida era más cariñosa conmigo que mi propia mamá. Pero cuando mi mamá escuchó el comentario, solo me miró de arriba abajo y dijo: «Está bien, pero no se vaya a manchar con el pozole». Ni siquiera aún te ves bonita de su parte. Desde niña, los cumplidos de mi mamá siempre venían acompañados de advertencias o regaños preventivos. Sofía bajó las escaleras como una aparición. Su vestido de novia era sencillo pero elegante, sus arras brillaban en su cuello, y su sonrisa iluminaba toda la sala. En ese momento entendí por qué era la preferida de mi mamá. No por maldad, sino porque Sofía tenía esa luz especial que algunas personas traen desde nacimiento. Era imposible no amarla. «Hermana, gracias por ayudar tanto», me dijo Sofía mientras me abrazaba. «No sé qué haríamos sin ti». Esas palabras me llegaron al corazón. Mi hermana siempre había sido dulce conmigo, a pesar de que yo sabía perfectamente que ocupaba el segundo lugar en el amor de mis papás. «De nada, Sofía. Es tu día especial», le respondí mientras le acomodaba el velo. «Te ves hermosísima». Mi mamá se acercó y le dio un beso en la frente a Sofía. «Mi niña preciosa, hoy es el día más importante de tu vida». Luego me miró a mí y solo dijo: «Patricia,
No se te olvide traer la bolsa con los pétalos de rosa para cuando salgan de la iglesia. Siempre las instrucciones, nunca los besos en la frente. A las 12 del día ya estábamos todos listos. Mi papá se veía guapísimo con su traje gris, mi hermano Jorge llegó con su esposa y mis sobrinos, todos vestidos de fiesta. La casa parecía un desfile de elegancia mexicana, vestidos de colores brillantes, zapatos de charol, corbatas de seda, y ese aroma a loción que siempre hay cuando la familia se arregla para ocasiones especiales. Bueno, familia, vámonos a la iglesia, dijo mi papá con esa voz de patriarca que usaba en momentos importantes. Hoy nuestra Sofía se casa. Mientras subíamos a las camionetas, mi mamá me dijo en voz baja, Patricia, por favor compórtate bien en la boda. Nada de estar pegada al celular o conversando de más. Hoy todo es para Sofía. Claro, mamá. Por supuesto, le respondí. Pero sus palabras me dolieron. ¿Cuándo me había portado mal en una boda? ¿Por qué siempre asumía lo peor de mí? Durante el camino a la parroquia de San Francisco, donde se casaría Sofía, no pude evitar pensar en todas las veces que mi mamá había tenido que advertirme sobre mi comportamiento. Era como si siempre esperara que yo fuera a hacer algo que avergonzara a la familia, cuando en realidad lo único que yo quería era pertenecer, ser parte importante de estos momentos especiales. La iglesia se veía preciosa. Mis tíos habían decorado el altar con flores blancas y rosas, había velas encendidas en cada ventana, y el mariachi ya estaba afinando sus instrumentos en la entrada. Todo estaba perfecto para el día perfecto de la hija perfecta. Cuando llegamos, varios familiares ya estaban esperando. Los padrinos de Sofía, sus amigas de la universidad, los compañeros de trabajo de Roberto, su novio. Todos sonriendo, abrazándose, tomándose fotos. Era una de esas escenas que ves en las películas mexicanas, llena de alegría y tradición. Patricia, ven acá, me llamó mi tía Lupe. Necesito que me ayudes con los programas de la ceremonia. Me alegré de tener algo que hacer, algo en lo que pudiera ser útil. Mientras repartíamos los programas entre los invitados, mi prima Mónica se acercó y me dijo, «Prima, te ves padrísima. Ese color te favorece mucho». Otra vez ese sentimiento de calidez que solo mi familia extendida me daba. Pero cuando mi mamá pasó cerca de nosotras, escuché que le murmuró a mi tía Rosa, «Ojalá que Patricia no haga nada que arruine la boda de Sofía». Lo dijo bajito, pero yo alcancé a escuchar. Mi corazón se encogió. ¿Qué había hecho yo para merecer esa desconfianza constante? La ceremonia estaba por empezar, y yo me preparaba mentalmente para ser la hermana ejemplar, la que estaría ahí para Sofía sin causar problemas. No tenía idea de que en unas horas mi mundo se iba a derrumbar con una sola frase gritada en público. La ceremonia fue todo lo que Sofía había soñado. El padre Miguel, que nos había bautizado a mis hermanos y a mí, celebró la misa con esa solemnidad especial que solo tienen las bodas en iglesias mexicanas antiguas. Las campanas sonaron cuando Roberto besó a Sofía, y todos aplaudimos mientras el mariachi tocaba las mañanitas en versión romántica. Durante toda la ceremonia, me quedé en la tercera fila, exactamente donde mi mamá me había indicado que me sentara. No muy adelante porque los asientos de enfrente son para los padrinos, me había dicho. Pero tampoco muy atrás porque eres familia directa. Siempre esas instrucciones específicas que me hacían sentir como si estuviera caminando en una cuerda floja. Cuando el padre Miguel preguntó si alguien tenía alguna objeción para esta unión, hubo ese silencio típico que siempre se siente eterno pero que en realidad dura 3 segundos. Mi mamá volteó hacia mí con una mirada que no supe interpretar, como si esperara que yo fuera a decir algo inapropiado. Solo le sonreí y seguí viendo hacia el altar. Sofía se veía radiante. Su vestido de encaje brillaba con la luz que entraba por los vitrales de colores, y su sonrisa era tan genuina que era imposible no contagiarse de su felicidad. Roberto, con su traje azul marino y su corbata dorada, no podía dejar de mirarla. Era una de esas parejas que uno ve y piensa, así se ve el amor verdadero. Después de la ceremonia, todos salimos a la plaza que está frente a la iglesia para las fotos familiares. Mi mamá se volvió la directora de escena, organizando a todos para las fotografías. Los papás de los novios aquí, los hermanos acá, los abuelos en el centro. Yo esperé mi turno pacientemente, sabiendo que las fotos de familia nuclear vendrían al final. Patricia,
ven para la foto con los hermanos, me gritó Sofía desde donde estaba posando. Me acerqué sonriendo, contenta de que me hubieran incluido en esa toma especial. Jorge, mi hermano mayor, me puso el brazo en el hombro y me susurró, «Te ves muy bonita, hermana». Esas pequeñas muestras de cariño de Jorge siempre me recordaban que no todos en mi familia me veían como un problema. Él había sido el hermano protector desde niños, el que me defendía cuando mi mamá se ponía muy estricta conmigo. La fotógrafa, una señora muy profesional que Sofía había contratado desde hace meses, nos dirigía con paciencia. «Ahora una foto solo de las mujeres de la familia», dijo. Mi mamá, mis tías, mis primas, Sofía y yo nos acomodamos en las escalinatas de la iglesia. Por un momento me sentí parte de algo hermoso, parte de esta tradición familiar que se estaba documentando para la posteridad. Una más, pero ahora solo la novia con su mamá y su hermana, pidió la fotógrafa. Mi mamá se puso al lado izquierdo de Sofía, y yo me coloqué al lado derecho. Sofía nos tomó de la mano a las dos y sonrió. «Mis dos mujeres favoritas», dijo con esa dulzura que siempre la había caracterizado. Mi mamá sonrió para la foto, pero sentí que su mano estaba tensa. Después de la fotografía, se acercó a mi oído y me susurró, «No te emociones tanto. Recuerda que hoy todo es para Sofía». Era como si mi felicidad fuera una amenaza para la felicidad de mi hermana. Cuando terminamos con las fotos en la iglesia, todos nos dirigimos al salón de fiestas Los Arcos, que está a unas cuadras de la parroquia. Era un lugar precioso, con un patio central rodeado de arcos coloniales, mesas redondas decoradas con manteles blancos y centros de mesa de rosas rojas y blancas. El mariachi ya estaba instalado en el escenario, afinando para tocar durante la comida. Los meseros, todos vestidos con guayaberas blancas impecables, nos recibieron con copas de agua de Jamaica y de horchata. El aroma a mole poblano comenzaba a salir de la cocina, mezclándose con el perfume de las flores y el sonido alegre de las conversaciones familiares. «Patricia, siéntate en la mesa 5», me indicó mi mamá, consultando una lista que traía en su bolsa. La mesa 5 estaba con mis primas solteras y algunos amigos de Sofía que yo no conocía muy bien. No era la mesa principal donde estaban mis papás y los padrinos, pero tampoco estaba tan alejada como para sentirme completamente excluida. Mi prima Lupita, que tiene mi edad y también está soltera, se sentó a mi lado. «Prima, qué bonita boda», me dijo mientras nos servían el primer plato. «Sofía se ve felicísima. Y tú te ves preciosa con ese vestido». «Gracias, Lupita. La verdad es que estoy muy contenta por Sofía. Se merece toda esta felicidad», le respondí sinceramente. A pesar de todo, nunca había sentido celos de mi hermana. Su felicidad era genuina, y yo la quería demasiado como para resentirla. Durante la comida, el mariachi tocó todas las canciones clásicas, Cielito lindo, La Bikina, El Rey. Los invitados cantaban, algunos se pararon a bailar, y el ambiente era exactamente el que toda familia mexicana espera en una boda. Mi papá se veía orgulloso en la mesa principal, levantando su copa de tequila cada vez que alguien hacía un brindis. «Un brindis por los novios», gritó mi tío Raúl, poniéndose de pie con su copa en alto. «Por Roberto y Sofía, que su amor sea tan eterno como el amor de México por sus tradiciones». Todos aplaudimos y bebimos. Era un momento perfecto de esos que solo pasan en las bodas mexicanas, cuando toda la familia está junta y feliz. Pero yo notaba que mi mamá me miraba de vez en cuando desde la mesa principal. No eran miradas de cariño maternal, sino más bien de vigilancia, como si estuviera esperando que yo hiciera algo fuera de lugar. Cada vez que me reía con mis primas o cuando me paré a saludar a algunos familiares que no había visto en meses, sentía sus ojos clavados en mí. Después del plato fuerte, llegó el momento de los discursos. Mi papá se puso de pie primero, con su copa de tequila en la mano y esa sonrisa orgullosa que solo le había visto cuando hablaba de los logros de Sofía. «Familia, amigos, hoy es un día muy especial para nosotros», comenzó con voz emotiva. «Nuestra Sofía, nuestra princesa, se casa con un hombre bueno, trabajador, que sabemos que la va a hacer muy feliz. Roberto, bienvenido a la familia González. Cuida mucho a nuestra niña». Todo el salón aplaudió. Roberto se puso de pie y abrazó a mi papá, y Sofía se limpió una lágrima de felicidad.
Era uno de esos momentos que quedan grabados para siempre en la memoria familiar. Luego le tocó el turno a mi mamá. Se levantó de su silla, elegante con su vestido rosa mexicano y su rebozo de Santa María Tlahuitoltepec, y tomó el micrófono que le ofreció el maestro de ceremonias. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan importante, comenzó. Sofía ha sido siempre la luz de nuestra casa, la hija ejemplar, la que siempre nos ha dado orgullo y satisfacciones. Cada palabra era como una punzada en mi corazón. No porque no fuera cierto que Sofía era maravillosa, sino porque era una manera indirecta de decir todo lo que yo no era para ella. Hoy vemos a nuestra hija comenzar su nueva vida con Roberto, y sabemos que va a ser muy feliz porque se lo merece. Ella siempre se ha portado como una señorita, siempre ha sido responsable, siempre ha sido motivo de orgullo para esta familia. El salón seguía aplaudiendo, pero yo sentía que cada cumplido para Sofía era una crítica implícita hacia mí. Mi prima Lupita debe haber notado mi incomodidad porque me apretó la mano por debajo de la mesa. Mi mamá continuó hablando sobre las virtudes de Sofía, sobre lo orgullosa que estaba, sobre cómo sabía que Roberto había elegido a la mejor mujer del mundo. No mencionó ni una sola vez que Sofía también era una hermana amorosa, o que tenía una familia que la apoyaba. Todo era sobre Sofía como individuo, como si el resto de nosotros fuéramos solo espectadores de su perfección. Cuando terminó su discurso, todos aplaudieron de pie. Sofía se acercó a abrazar a mi mamá, y las dos lloraron juntas mientras el mariachi tocaba Las golondrinas de fondo. Era una escena hermosa, pero yo no podía evitar sentirme como una extraña viendo la felicidad de otros. El resto de la comida transcurrió normalmente. Hubo más brindis, más música, más risas. Yo participé en todo con una sonrisa genuina, porque de verdad estaba feliz por Sofía. Pero también llevaba cargando esa tristeza familiar que conocía desde niña, esa sensación de ser la hija que estaba ahí pero que no importaba realmente. No tenía idea de que lo peor estaba por venir durante el baile. En ese momento, mientras saboreaba el pastel de 3 leches y escuchaba las anécdotas divertidas de la infancia de Sofía que contaban mis tíos, no imaginaba que en una hora mi mamá iba a destruir mi corazón con una frase que jamás podré olvidar. Después de la comida, todos nos trasladamos al patio central del salón donde ya estaba preparado el espacio para el baile. Las mesas se habían reorganizado alrededor de una pista de baile de cantera pulida, decorada con pétalos de rosa roja y iluminada por luces cálidas que colgaban de los arcos coloniales. El mariachi se había retirado y ahora el DJ comenzaba a poner música para que los invitados pudieran bailar. Damas y caballeros, es momento del primer baile de los novios, anunció el maestro de ceremonias. El DJ puso Contigo aprendí de Armando Manzanero, y Roberto tomó de la mano a Sofía para dirigirse al centro de la pista. Todos formamos un círculo alrededor de ellos mientras bailaban su primera canción como esposos. Sofía había tomado clases de baile durante 3 meses antes de la boda, y se notaba. Se movía con gracia, siguiendo perfectamente los pasos de Roberto. Mi mamá los miraba desde la orilla con lágrimas en los ojos, grabando cada segundo con su celular. «Mira qué bonito baila mi Sofía», le decía a quien estuviera cerca. Cuando terminó la canción, el maestro de ceremonias invitó a los padres a bailar con los novios. Mi papá bailó con Sofía al ritmo de Amor Eterno, y la mamá de Roberto bailó con su hijo. Era uno de esos momentos emotivos que nunca faltan en las bodas mexicanas, cuando las lágrimas de felicidad se mezclan con la nostalgia de ver crecer a los hijos. Después invitaron a todos los familiares a unirse al baile. Mis tíos sacaron a bailar a sus esposas, mis primas comenzaron a bailar entre ellas, y el ambiente se volvió más relajado y festivo. Yo me quedé sentada en mi mesa, viendo a todos disfrutar. No es que no supiera bailar, pero nunca me había gustado llamar la atención en eventos familiares. «Prima, ven a bailar», me gritó mi prima Mónica desde la pista. «No te quedes ahí sentada como Bachflover». Me levanté y me uní al grupo de primas que estaban bailando la chona. Era divertido moverse al ritmo de la música, reír con ellas, sentirme parte de la celebración. Por un momento olvidé esa sensación constante de ser observada y juzgada por mi mamá, pero cuando volteé hacia donde estaba ella, la vi hablando con mi tía Rosa, señalándome con la mirada. No podía escuchar lo que decían por la música, pero por la expresión de mi tía, no parecía ser algo positivo. Mi tía Rosa negó con la cabeza varias veces,
como si estuviera en desacuerdo con algo que mi mamá le estaba diciendo. «No le hagas caso», me gritó Lupita al oído, que había notado hacia donde estaba viendo. «Ven, vamos a bailar con Jorge y los muchachos». Mi hermano Jorge estaba bailando con su esposa cerca del DJ, y cuando nos vio llegar, nos hizo espacio en su círculo. «Hermanas bonitas, vengan acá», nos dijo con esa alegría contagiosa que siempre tenía en las fiestas familiares. Jorge había heredado el carácter festivo de mi papá, y siempre lograba que todos se sintieran incluidos y queridos. Bailamos varias canciones juntos, El Sonidito, La Negra, Jarabe Tapatío. Yo me estaba divirtiendo genuinamente por primera vez en toda la boda. Jorge me hacía reír con sus pasos exagerados, su esposa me incluía en las conversaciones, y mis primas me hacían sentir parte del grupo. Fue entonces cuando decidí acercarme a la mesa de postres para tomar un poco de agua y refrescarme. Había un buffet precioso con dulces típicos mexicanos, cocadas, alegrías, palanquetas y, por supuesto, más pastel de 3 leches. Los meseros mantenían todo perfectamente organizado y repuesto. Mientras me servía agua de una jarra de vidrio decorada con frutas, escuché la voz de mi mamá muy cerca. Estaba parada detrás de mí, hablando con la comadre Esperanza, la madrina de bautizo de Sofía. «La verdad, comadre, no sé por qué Patricia se pone a bailar así. Parece que quiere llamar la atención en el día de su hermana», decía mi mamá en voz baja, pero no tan baja como para que yo no la escuchara. «Ay, comadre, déjela que se divierta. Es una boda, es para eso», respondió la comadre Esperanza. «No, usted no entiende. Patricia siempre ha sido así, siempre quiere protagonismo. Y hoy es el día de Sofía, no suyo». Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Me quedé inmóvil, sosteniendo mi vaso de agua, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Protagonismo? ¿Solo por bailar con mi familia como todos los demás invitados? La comadre Esperanza se quedó callada, claramente incómoda con la conversación. Mi mamá siguió hablando. «Desde chiquita ha sido igual. Siempre buscando la manera de que volteen a verla. Por eso nunca ha podido mantener un trabajo estable, por eso no se ha casado. Todo tiene que ser sobre ella». Esas palabras me atravesaron el alma. No eran ciertas, pero dolían precisamente porque venían de mi mamá. Yo había mantenido el mismo trabajo durante 5 años, y si no me había casado no era por protagonismo, sino porque simplemente no había encontrado a la persona indicada. Pero para mi mamá, todo defecto mío era intencional, todo problema era culpa de mi carácter. Me alejé de la mesa de postres sin voltear hacia ellas, fingiendo que no había escuchado nada. Regresé a la pista de baile, donde Jorge me estaba esperando con una sonrisa. «¿Dónde andabas, hermana? Te estábamos esperando para bailar, cielito lindo», me dijo. «Ya vengo, Jorge». «Solo fui por agua», le respondí, tratando de sonar normal. Pero ya no pude disfrutar el baile igual. Cada movimiento que hacía, cada risa que soltaba, me preguntaba si mi mamá lo estaría interpretando como ganas de llamar la atención. Me volví cohibida, tímida, tratando de bailar lo menos posible para no molestarla. Mis primas notaron mi cambio de actitud. «¿Estás bien, prima?», me preguntó Mónica. «Te ves triste». «No, estoy bien. Solo un poco cansada», mentí. El DJ puso música más tranquila para que las parejas casadas pudieran bailar. Vi a mis papás bailando juntos Sabor a mí, y por un momento se veían como los enamorados que seguramente fueron cuando eran jóvenes. Mi papá le susurraba cosas al oído a mi mamá, y ella sonreía con genuina felicidad. Era confuso ver esa faceta dulce de mi mamá con mi papá, cuando conmigo siempre era tan dura y crítica. Me pregunté si alguna vez me había visto bailar y había pensado algo bonito, o si desde que era niña solo veía en mí defectos que corregir. Sofía se acercó a donde yo estaba parada, viendo a nuestros papás bailar. Venía radiante, con las mejillas rosadas por el baile y la felicidad. «Hermana, muchas gracias por todo lo que hiciste para que mi boda fuera perfecta», me dijo, abrazándome fuerte. «Te amo mucho». «Yo también te amo, Sofía. Has sido la novia más hermosa que he visto en mi vida», le respondí sinceramente. «Oye, ¿por qué no estás bailando? Hace rato te vi súper divertida con las primas». «Solo estoy descansando un rato. Ya sabes que no soy tan buena bailarina como tú».
¿Qué dices? Bailas padrísimo. Ven, vamos a bailar juntas esta canción. Sofía me jaló hacia la pista de baile donde el DJ estaba poniendo Hermana. Era una canción perfecta para el momento, y comenzamos a bailar juntas, riéndonos y cantando la letra. Por unos minutos olvidé completamente los comentarios hirientes de mi mamá y solo disfruté estar con mi hermana en su día especial. Pero cuando la canción terminó, vi que mi mamá se acercaba hacia nosotras con una expresión que no podía interpretar. No se veía molesta, pero tampoco contenta. Tenía esa cara que ponía cuando estaba a punto de decir algo importante. Sofía, mija, ven acá. Te quiero presentar a los Herrera, unos amigos de tu suegra que acaban de llegar, le dijo a Sofía, prácticamente ignorándome a pesar de que estábamos bailando juntas. Sofía me miró con una sonrisa de disculpa. Ahorita vengo, hermana. No te vayas. Se fue con mi mamá hacia donde estaba un matrimonio mayor que acababa de llegar. Los vi saludarse con abrazos y besos, y escuché cómo mi mamá presentaba a Sofía como nuestra hija, la novia hermosa del día. Me quedé parada en medio de la pista de baile, sintiéndome completamente invisible. Era como si mi mamá tuviera un radar especial para interrumpir cualquier momento en el que yo estuviera disfrutando o conectando con alguien de la familia. Jorge se acercó y me sacó de mis pensamientos. Hermana, ¿quieres bailar esta cumbia conmigo? Mi esposa se fue a retocar su maquillaje. Claro, Jorge, le respondí, agradecida de tener un hermano que siempre me incluía. Bailamos la pollera amarilla con mucha energía. Jorge me hacía reír con sus comentarios graciosos sobre los otros invitados, y por un momento logré relajarme otra vez. Pero no sabía que esa iba a ser la última vez que me sintiera tranquila en toda la noche. Porque lo que estaba por venir era algo que jamás imaginé que pudiera pasar en la boda de mi hermana, en público, frente a toda mi familia. Una humillación tan profunda que todavía, meses después, me despierto algunas noches recordando cada palabra, cada mirada, cada segundo de silencio que siguió. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando decidieron servir la cena. Los meseros comenzaron a recoger las mesas del patio y a reorganizar todo para el segundo tiempo de comida. Era una tradición en nuestra familia. Primero la comida formal después de la ceremonia, luego el baile, y después una cena ligera con antojitos mexicanos para los que quisieran seguir la fiesta hasta tarde. Damas y caballeros, los invitamos a pasar al salón principal para la cena, anunció el maestro de ceremonias. Tenemos pozole, tostadas, quesadillas y aguas frescas para todos. Yo estaba platicando con mi prima Lupita sobre los planes que tenía para el siguiente año cuando mi mamá se acercó a nuestro grupo. Venía acompañada de la señora Herrera, a quien había estado presentándole a Sofía hace unos minutos. Patricia, ven acá, me dijo con esa voz que usaba cuando quería presumir algo frente a las visitas. Te quiero presentar a la señora Herrera. Es mamá de un muchacho muy guapo que trabaja en Pemex. Inmediatamente supe hacia dónde iba la conversación. Mi mamá tenía la costumbre de tratar de emparejarme con cualquier hombre soltero que se cruzara en su camino, especialmente en eventos familiares donde había testigos de sus buenas intenciones maternales. Mucho gusto, señora Herrera, le dije educadamente, extendiéndole la mano. ¡Ay, qué muchacha tan bonita!, respondió la señora con amabilidad genuina. Su mamá me estaba contando que usted trabaja en contabilidad. Sí, señora. Trabajo en un despacho en el centro de Guadalajara. ¡Qué bien! Mi hijo también trabaja con números, pero en la refinería. Es ingeniero químico, muy responsable, muy trabajador. Mi mamá se iluminó como árbol de Navidad. ¿Ve, Patricia? La señora Herrera dice que su hijo es muy buen partido. Deberían conocerse. Me sentí incómoda, no porque la señora Herrera fuera desagradable, sino porque estas situaciones siempre me hacían sentir como mercancía en exhibición. Además, estábamos en la boda de Sofía, no en una sesión de matchmaking familiar. Mamá, ahorita estamos en la boda de Sofía. No creo que sea el momento para hablar de esas cosas, le dije en voz baja, tratando de sonar respetuosa pero firme. La expresión de mi mamá cambió inmediatamente. Sus ojos se entornaron y apretó los labios de esa manera que conocía desde niña, cuando estaba a punto de regañarme. ¿Cómo que no es el momento? La señora Herrera está siendo muy amable al ofrecerte conocer a su hijo.
Deberías estar agradecida. Y lo estoy, mamá. Pero nada, Patricia. Siempre tienes un pero para todo. Por eso estás como estás. La señora Herrera se veía cada vez más incómoda con la tensión que se estaba creando. Ay, no se preocupen. Podemos platicar de esto en otra ocasión, dijo, tratando de suavizar la situación. Pero mi mamá ya estaba en modo confrontación. No, señora Herrera. Usted no se disculpe. El problema es que Patricia siempre encuentra excusas para todo. Por eso ya tiene 32 años y sigue soltera. Sentí que la sangre se me subía a la cara. Estábamos hablando cada vez más fuerte, y algunos familiares cercanos comenzaron a voltear hacia nosotras. Mi prima Lupita se acercó, claramente preocupada por la tensión que se estaba generando. «Tía, ¿está todo bien?», preguntó Lupita diplomáticamente. «Sí, mija». Solo le estaba explicando a Patricia que cuando una señora tan amable como la señora Herrera le ofrece conocer a un buen muchacho, debería estar agradecida en lugar de poner pretextos. «Mamá, no estoy poniendo pretextos. Solo dije que ahorita estamos en la boda de Sofía». «Exacto. Estamos en la boda de tu hermana, donde deberías estar feliz de que alguien se interese en ti, en lugar de estar ahí bailando como loca llamando la atención». Ahí estaba la verdadera razón de su molestia. No era por la señora Herrera ni por su hijo ingeniero. Era por verme disfrutar, por verme reír y bailar con mis primas. Para mi mamá, mi alegría en el día de Sofía era una ofensa personal. No estaba llamando la atención, mamá. Solo estaba bailando como todos los demás. Como todos los demás no, Patricia. Todos los demás saben comportarse. Todos los demás saben cuál es su lugar. Esas palabras me dolieron profundamente. ¿Cuál era mi lugar? Sentarme en una esquina como florero hasta que alguien me necesitara para cargar algo o servir comida. Para entonces, ya había un círculo de familiares viendo la discusión. Jorge se acercó, tratando de intervenir. «Mamá, ¿por qué no mejor vamos por pozole? Huele delicioso». Pero mi mamá ya había perdido el control de la situación y de sus emociones. Estaba en ese estado que la ponía cuando sentía que alguien la contradecía frente a otras personas, cuando su autoridad maternal se veía cuestionada. «No, Jorge. Ya estoy harta de que todos defiendan a Patricia. Siempre es lo mismo. Ella hace lo que se le da la gana, y todos ustedes la solapan». «Mamá, no estoy haciendo nada malo», traté de explicarle, pero mi voz ya sonaba quebrada. «¿Nada malo? ¿Te parece normal rechazar tan groseramente la amabilidad de la señora Herrera? ¿Te parece normal estar bailando como si fuera tu boda en lugar de la de tu hermana?» Más familiares se habían acercado. Mis tíos, mis primas, algunos amigos de Sofía. Incluso algunos invitados que no conocía bien se habían detenido para ver qué estaba pasando. La música había bajado de volumen, como si el DJ hubiera notado que algo importante estaba sucediendo. Sofía apareció entre la multitud, todavía con su vestido de novia, pero ya sin el velo. Su cara mostraba confusión y preocupación. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando alternativamente a mi mamá y a mí. «Nada, mija. Solo le estaba explicando a tu hermana cómo debe comportarse en tu boda», respondió mi mamá, pero su voz tenía un tono que no presagiaba nada bueno. «Mamá, por favor. Es mi boda. No quiero problemas», dijo Sofía suavemente. Y fue entonces cuando mi mamá explotó completamente. Como si las palabras conciliadoras de Sofía hubieran sido la gota que derramó el vaso de años de resentimiento acumulado hacia mí. «Exacto. Es tu boda, Sofía. Tuya. No de ella». Y luego, girándose hacia mí con una furia que jamás le había visto, gritó las palabras que cambiaron todo para siempre. «Ella no merece estar aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta la música se detuvo por completo. Los más de 100 invitados que estaban en el salón se quedaron completamente inmóviles, como si alguien hubiera pausado una película. El único sonido que se escuchaba era el de la fuente del patio central, que siguió corriendo ajena al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Todos bajaron la mirada. Literalmente todos.
como si el piso de cantera se hubiera vuelto lo más fascinante del mundo. Nadie sabía dónde meterse, nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo reaccionar ante semejante humillación pública de una madre hacia su hija. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo todavía mi plato con pozole que había servido antes de que comenzara toda la discusión, sintiendo como si mi mundo se hubiera derrumbado en cámara lenta. Las palabras de mi mamá resonaban en mis oídos como un eco: ella no merece estar aquí. No merece estar aquí. En la boda de mi hermana. En mi propia familia. En este mundo, tal vez. La señora Herrera fue la primera en reaccionar. Ay, disculpen. Creo que mejor me voy a buscar a mi esposo, murmuró, alejándose rápidamente del círculo de tensión. Sofía se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Patricia, yo no. Pero yo ya no podía escuchar más. Ya no podía estar ahí parada mientras todos me veían con lástima o con incomodidad. Ya no podía fingir que esto era algo que se pudiera arreglar con una disculpa o una explicación. Dejé mi plato en la mesa más cercana y caminé hacia la salida del salón. No corrí. No grité. No hice una escena dramática. Simplemente caminé con la poca dignidad que me quedaba, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda, escuchando los murmullos que comenzaron a surgir tan pronto como me alejé. ¿Cómo pudo decirle eso? Pobrecita Patricia. En la boda de su hermana. ¡Qué vergüenza! Jorge corrió detrás de mí. Patricia, espera. No te vayas así. Me detuve en la entrada del salón, donde las luces de papel de China que tan bonitas se habían visto al llegar ahora me parecían testigos burlonas de mi humillación. No puedo quedarme, Jorge. No después de esto. Fue el coraje. Mamá no lo pensó. Tú sabes cómo se pone cuando se enoja. No, Jorge. Esto no fue coraje. Esto es lo que realmente piensa de mí. Mi hermano me abrazó, y por primera vez en toda la noche lloré. Lloré por la niña que fui, que siempre trató de ganar el amor de su mamá y nunca lo logró. Lloré por la mujer que soy, que después de 32 años finalmente entendió que para algunas personas simplemente nunca iba a ser suficiente. No te vayas, hermana. Quédate. Esto se va a arreglar. Pero yo ya sabía que había cosas que no se arreglan. Había palabras que no se pueden deshacer. Había humillaciones que marcan para siempre. Me subí al primer taxi que encontré en la calle y le di mi dirección al chofer. Durante todo el camino a casa, no pude dejar de repetir en mi mente esas 5 palabras que habían destruido algo fundamental en mí: ella no merece estar aquí. Llegué a mi casa como a las 11 de la noche. La casa familiar estaba completamente vacía y silenciosa, llena de los restos de los preparativos matutinos, listones de raso tirados en la sala, zapatos de tacón olvidados junto a la escalera, el aroma de loción y perfume todavía flotando en el aire. Todo recordatorio de la felicidad que había existido esa mañana, antes de que mi mundo se desmoronara. Me senté en mi cama sin quitarme el vestido azul marino. No tenía fuerzas para cambiarme, ni para lavarme la cara, ni para hacer nada que no fuera quedarme ahí inmóvil, procesando lo que había pasado. Mi cuarto se sentía como un refugio, pero también como una prisión. Era el cuarto de la hija que no merecía estar en la boda de su hermana. Mi celular comenzó a sonar. Era Jorge. Patricia, ¿llegaste bien a la casa? Sí, Jorge. Ya estoy aquí. Hermana, por favor no le des tanta importancia a lo que pasó. Mamá ya se calmó. Está arrepentida. ¿Arrepentida? ¿Te dijo que estaba arrepentida? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Bueno, no con esas palabras. Pero se ve preocupada. Preguntó por ti. Jorge, no me mientas. Dime la verdad. ¿Qué está pasando allá? Mi hermano suspiró. La verdad es que todo está muy incómodo. Mucha gente se fue después de lo que pasó. Sofía está llorando. Papá está enojado con mamá. La fiesta ya no es igual. Eso me dolió aún más. No solo había arruinado mi propia noche, sino que también había contribuido a arruinar la boda de Sofía. Mi hermana, que no había hecho nada malo, que me había tratado con cariño durante todo el día,
ahora estaba llorando en su noche especial por culpa de la situación entre mi mamá y yo. Jorge, dile a Sofía que me disculpe. Dile que no era mi intención que pasara esto en su boda. Hermana, tú no tienes nada de qué disculparte. Tú no hiciste nada malo. Pero mi presencia causó todo este problema. Tal vez mi mamá tenía razón. Tal vez no merecía estar ahí. No digas eso. Claro que merecías estar ahí. Eres parte de esta familia, eres hermana de Sofía. Mamá se equivocó feo, y lo sabe. Después de colgar con Jorge, me quedé acostada en mi cama viendo el techo. Las luces de la calle se filtraban por mi ventana, creando sombras que se movían lentamente conforme pasaban los carros. Era una de esas noches donde el tiempo parece detenerse, donde cada minuto se siente como una hora. Comencé a recordar todas las veces que mi mamá me había hecho sentir menos. Cuando tenía 8 años y me dijo que no podía ir al festival del Día de las Madres en la escuela porque tenía que cuidar a Sofía, que estaba enferma. Cuando tenía 15 años y me comparó con mi prima Mónica, diciendo que ella sí sabía comportarse como señorita. Cuando tenía 22 años y me dijo que mi novio de la universidad había terminado conmigo porque yo era muy intensa. Pero nunca me había humillado tan públicamente. Nunca había puesto en duda mi derecho a estar en mi propia familia frente a más de 100 personas. Mi celular sonó otra vez. Esta vez era Sofía. Patricia, por favor regresa. Esta es mi boda, pero no es mi boda sin ti. Su voz sonaba quebrada, cansada. Podía imaginarla en el baño del salón, todavía con su vestido de novia, tratando de componerse para regresar con sus invitados. Sofía, lo siento muchísimo. Tu día especial se arruinó por mi culpa. No fue tu culpa, hermana. Fue de mamá. Lo que te dijo fue horrible e injusto. Pero tal vez tenía razón. Tal vez sí estaba llamando mucho la atención. Tal vez sí me comporté mal. ¿Estás loca? Lo único que hiciste fue bailar y divertirte como todos los demás. No hiciste absolutamente nada malo. Escuchar a Sofía defenderme me partía el corazón, pero también me daba un poco de consuelo. Al menos mi hermana no creía que yo fuera el problema. Sofía, disfruta el resto de tu boda. No dejes que esto arruine tu noche. Te amo muchísimo. Y yo a ti, Patricia. Y también te necesito ahí. Por favor. Pero no pude regresar. No esa noche. No podía enfrentar las miradas de lástima de mis familiares, las preguntas incómodas de los invitados, o peor aún, otro encontronazo con mi mamá. Me quedé despierta toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi mamá gritando «Ella no merece estar aquí» y veía todas esas caras bajando la mirada, incapaces de defenderme o de enfrentar la crueldad de lo que había presenciado. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché que llegaron los carros a la casa. Voces en el patio, puertas cerrándose, pasos en la escalera. La familia regresaba de la boda. Escuché a mis papás hablando en su cuarto, pero no podía distinguir las palabras. La voz de mi papá sonaba seria, molesta. La de mi mamá, defensiva. Luego escucharon unos toquidos suaves en mi puerta. «¿Patricia? ¿Estás despierta?» Era la voz de Sofía. Abrí la puerta y ahí estaba mi hermana, todavía con su vestido de novia pero ya sin zapatos, con el maquillaje corrido y cara de cansancio. «¿Cómo terminó la boda?», le pregunté. «Mal. Muy mal. Mucha gente se fue temprano. Roberto y yo tratamos de animar el ambiente, pero ya no fue igual. Todo mundo estaba incómodo». Se sentó en mi cama y comenzó a llorar. «Sofía, lo siento tanto. Arruiné tu boda perfecta». «No la arruinaste tú, Patricia. La arruinó mamá con sus comentarios horribles. Estoy muy enojada con ella». «¿Hablaste con ella?» «Sí. Le dije que lo que te hizo estuvo muy mal, que se pasó de la raya. Pero ya sabes cómo es. Dice que tú la provocaste, que siempre buscas problemas». Ahí estaba la mamá que yo conocía. Incapaz de admitir que se había equivocado, siempre encontrando la manera de culpar a otros por sus propias acciones. ¿Y papá qué dijo? Papá está muy molesto con mamá. Le dijo que había avergonzado a toda la familia,
que había arruinado mi boda. Pero tú ya sabes que papá nunca se mete mucho en estos problemas entre ustedes dos. Mi papá siempre había sido así, un hombre bueno, trabajador, que quería paz en su casa a cualquier costo. Cuando mi mamá y yo teníamos problemas, él se quedaba al margen, esperando que las cosas se resolvieran solas. No era malo, simplemente no sabía cómo manejar los conflictos emocionales. Sofía, vete a descansar. Mañana tienes que levantarte temprano para abrir los regalos y despedir a Roberto antes de que se vaya a trabajar. No me importan los regalos ahorita, Patricia. Me importas tú. Estoy preocupada por ti. Voy a estar bien, Sofía. Solo necesito tiempo para procesar todo esto. Mi hermana me abrazó fuerte antes de irse a su cuarto. Te amo, Patricia. Y siempre vas a merecer estar en mi vida, sin importar lo que diga mamá. Esas palabras fueron lo único que me permitió finalmente quedarme dormida cuando ya estaba amaneciendo. Saber que al menos Sofía me quería, que al menos para una persona en mi familia yo sí tenía valor. Pero también sabía que las cosas entre mi mamá y yo habían cambiado para siempre. Había líneas que se habían cruzado, heridas que se habían abierto, verdades que habían salido a la luz. No había vuelta atrás después de una humillación pública como esa. Me quedé dormida con el vestido azul marino puesto, pensando que tal vez era hora de empezar a imaginar una vida donde no tuviera que ganarme el amor de nadie, donde mi valor no dependiera de la aprobación de una madre que tal vez nunca me iba a aceptar como yo era. Desperté como a las 2 de la tarde del domingo. Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera corrido un maratón. El vestido azul marino estaba arrugado e incómodo, pero representaba algo más que una prenda de ropa. Era el símbolo de mis esperanzas rotas de pertenecer verdaderamente a mi familia. La casa estaba silenciosa. Desde mi cuarto podía escuchar el sonido de la televisión en la sala, pero no voces humanas. Era esa quietud extraña que queda después de las tormentas emocionales, cuando nadie sabe bien qué decir o cómo comportarse. Me bañé lentamente, dejando que el agua caliente se llevara el maquillaje corrido, el perfume de la noche anterior y, simbólicamente, los restos de la Patricia que había creído que podía ser feliz en eventos familiares. Cuando me vi en el espejo del baño, mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero también había algo diferente en mi mirada. Una claridad dolorosa, como cuando terminas de entender algo que habías estado negándote a ver durante años. Cuando bajé a la cocina, encontré a mi papá sentado en la mesa del desayuno, leyendo el periódico y tomando café. Llevaba puesta su ropa de domingo, pantalón de vestir negro y camisa blanca, como si fuera a misa, aunque ya era muy tarde para el servicio dominical. «Buenos días, mija», me dijo sin levantar la vista del periódico. Su voz sonaba cansada, envejecida. «Buenos días, papá». Me serví un vaso de agua y me senté frente a él. Durante varios minutos no dijimos nada. El único sonido era el de las páginas del periódico cuando las volteaba y el tic-tac del reloj de pared que había sido regalo de bodas de mis abuelos. Finalmente, mi papá dejó el periódico en la mesa y me miró directamente a los ojos. «Patricia, lo que pasó anoche estuvo muy mal». No era una disculpa directa, pero viniendo de mi papá, era lo más cercano a una admisión de culpa familiar que iba a recibir. «Lo sé, papá. Tu mamá a veces dice cosas cuando está enojada que no debería decir». «Papá, no creo que fueran cosas que dijo por enojo. Creo que fueran cosas que realmente piensa de mí». Mi papá suspiró profundamente. Se quitó los lentes y se talló los ojos con esa fatiga que tienen los hombres cuando se sienten atrapados entre la mujer que aman y los hijos que quieren proteger. «Tu mamá te quiere, Patricia. A su manera, pero te quiere». «¿Tú crees, papá? ¿De verdad crees eso?» Él se quedó callado por un largo rato. Creo que era la primera vez en mi vida que le hacía una pregunta directa sobre los sentimientos de mi mamá hacia mí, y ambos sabíamos que la respuesta no era sencilla. «Tu mamá es una mujer complicada. Viene de una familia donde las demostraciones de cariño eran muy diferentes. Pero a su manera, sí te quiere. Papá, ayer me dijo frente a 100 personas que no merezco estar en la boda de mi hermana». No fue un comentario de enojo. Fue una declaración. Mi papá se puso de pie y se acercó a la ventana de la cocina que da al patio trasero.
Ahí tenemos un pequeño jardín con rosas y nopales, y algunas macetas con hierbas de olor que mi mamá usa para cocinar. Era su lugar favorito de la casa, donde se sentaba a tomar café en las mañanas y a pensar. Patricia, tu mamá tiene mucho miedo, dijo finalmente. ¿Miedo de qué, papá? Miedo de que cometas los mismos errores que ella cometió. Miedo de que no encuentres la estabilidad que ella considera importante. Miedo de verte sufrir. Pero papá, yo no estoy sufriendo por mi vida. Estoy sufriendo por cómo me trata ella. Se volteó hacia mí con expresión triste. Lo sé, mija. Y eso es lo que más me duele de toda esta situación. Fue entonces cuando entró mi mamá a la cocina. Traía puesto su camisón de casa rosa mexicano y chanclas. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo, y se veía más pequeña sin maquillaje y sin la elegancia que había mostrado el día anterior en la boda. Cuando me vio sentada en la mesa, su expresión cambió. No era arrepentimiento lo que vi en sus ojos, sino una mezcla de incomodidad y desafío, como si estuviera preparándose para otra confrontación. «Buenos días», dijo en voz baja, dirigiéndose directamente a la cafetera sin mirarme. «Buenos días, mamá». Mi papá regresó a la mesa, claramente incómodo con la tensión que se había instalado inmediatamente en la cocina. Los tres nos quedamos ahí en silencio. Mi mamá preparando su café, mi papá fingiendo leer el periódico otra vez, y yo sosteniendo mi vaso de agua como si fuera un salvavidas. Finalmente, mi mamá se sentó en la mesa, pero en la silla más alejada de mí, como si mi presencia fuera contagiosa. «Espero que ya hayas reflexionado sobre tu comportamiento de ayer», me dijo, mirando hacia su taza de café en lugar de hacia mí. No podía creer lo que acababa de escuchar. Después de todo lo que había pasado, después de haberme humillado públicamente, todavía creía que yo era la que tenía que reflexionar sobre mi comportamiento. ¿Mi comportamiento, mamá? Sí, Patricia. La manera en que le faltaste al respeto a la señora Herrera, la forma en que llamabas la atención bailando, tu actitud desafiante cuando solo trataba de ayudarte. Mi papá dejó caer el periódico en la mesa con fuerza. «Carmen, ya basta». «No, Raúl. Alguien tiene que decirle las verdades a Patricia. Siempre la solapan, y por eso está como está». «¿Y cómo estoy, mamá?», le pregunté, sintiendo que la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. «¿Cómo estoy exactamente?». «Estás soltera a los 32 años, viviendo en la casa de tus papás, sin aspiraciones más allá de tu trabajito en la oficina. ¿Te parece que esa es una vida exitosa?». Cada palabra era como un puñal. No solo me estaba culpando por la humillación del día anterior, sino que estaba atacando cada aspecto de mi vida, cada decisión que había tomado, cada circunstancia que había vivido. «Mamá, no todos tenemos que vivir la vida exactamente como tú crees que se debe vivir». «Ah, ¿no? ¿Y cómo crees tú que se debe vivir? ¿Rechazando buenas oportunidades? ¿Conformándote con la mediocridad? ¿Siendo una carga para tu familia?». «Carmen», gritó mi papá, poniéndose de pie, «ya es suficiente». Pero el daño ya estaba hecho. Mi mamá había puesto en palabras lo que realmente pensaba de mí, que era una carga, una decepción, una hija que había desperdiciado su vida y que seguía siendo un problema para la familia. Me levanté de la mesa lentamente. No iba a llorar frente a ella otra vez. No le iba a dar esa satisfacción. «Tienes razón, mamá. Soy una carga. Y la mejor manera de dejar de ser una carga es irme de donde no me quieren». «Patricia, no digas esas cosas», intervino mi papá. «No, papá. Mamá tiene razón. Ya es hora de que tome control de mi vida y deje de molestar a esta familia con mi presencia». Subí las escaleras hacia mi cuarto, escuchando cómo mis papás comenzaban a discutir en voz baja en la cocina. Era una discusión que había escuchado versiones de ella durante años, pero que ahora tenía un tono definitivo, como si fuera la conversación final sobre el tema de qué hacer conmigo. Me senté en mi cama y saqué mi laptop. Era hora de buscar departamentos en renta. Era hora de comenzar a planear una vida donde no tuviera que ganarme el derecho a existir todos los días. Mientras navegaba por páginas de bienes raíces, pensaba en todas las veces que había fantaseado con independizarme, pero siempre había encontrado excusas para quedarme. El dinero,
la comodidad, la esperanza de que las cosas mejoraran con mi mamá. Pero ya no había esperanza que mantener. La mujer que me había dado la vida había declarado públicamente que no merecía estar en mi propia familia. Era momento de empezar a construir una familia de mi propia elección, con personas que me quisieran tal como soy, sin condiciones ni expectativas imposibles de cumplir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la determinación. Dolía, pero también liberaba. Durante la siguiente semana, me sumergí en la búsqueda de departamento como si fuera un trabajo de tiempo completo. Llegaba de la oficina y pasaba horas viendo opciones en línea, calculando presupuestos, imaginando cómo sería vivir sola por primera vez en mi vida a los 32 años. La dinámica en la casa había cambiado por completo desde el domingo de la boda. Mi mamá y yo prácticamente no nos dirigíamos la palabra. Cuando coincidíamos en la cocina o en la sala, nos saludábamos con un buenos días o buenas tardes frío y formal, como si fuéramos extrañas que compartían el mismo techo temporalmente. Mi papá trataba de mantener la paz familiar actuando como si nada hubiera pasado. Hacía comentarios sobre el clima, preguntaba por mi trabajo, me invitaba a ver la televisión con él en las noches. Pero yo sabía que él también se sentía incómodo con la tensión constante que flotaba en el aire de la casa. Jorge venía a visitarme seguido durante esa semana. Se aparecía por las tardes después de su trabajo, traía tacos de carnitas o tortas ahogadas, y nos sentábamos en mi cuarto a platicar como cuando éramos adolescentes. Era su manera de apoyarme sin tomar lados explícitos en el conflicto familiar. «Hermana, ¿de verdad te vas a mudar?», me preguntó el miércoles por la noche, mientras comíamos unas quesadillas que había comprado en el puesto de la esquina. «Sí, Jorge. Ya es tiempo. Debí haberlo hecho hace años. Pero aquí tienes todo. Tu cuarto, la comodidad, la comida de mamá. Jorge, ¿tú crees que merezco estar aquí?». Mi hermano dejó de comer y me miró directamente. «Por supuesto que sí. Esta es tu casa, Patricia. Naciste aquí. Pero mamá no piensa lo mismo. Y ya me cansé de vivir donde no me quieren». «Sí te quiere, hermana. Solo que no sabe cómo demostrarlo». Era la misma explicación que me había dado mi papá, y que había escuchado de familiares durante años. «Así es tu mamá. Es su forma de ser. Te quiere a su manera». Pero yo ya no podía conformarme con migajas de amor envueltas en justificaciones. «Jorge, si alguien te trata mal constantemente, te critica, te humilla en público, ¿cómo le dirías a eso? Amor difícil de expresar». Mi hermano se quedó callado. Sabía que tenía razón, pero también sabía que admitirlo significaría reconocer que nuestra familia tenía problemas más profundos de los que queríamos aceptar. El jueves encontré el departamento perfecto. Estaba en una colonia tranquila, a 20 minutos de mi trabajo, en un edificio pequeño de solo 8 departamentos. Tenía una recámara, sala-comedor, cocineta y un balcón pequeño con vista al parque que estaba enfrente. No era lujoso, pero era limpio, seguro, y lo más importante, iba a ser mío. La señora que me lo rentaba se llamaba Rosa Elena, una mujer de 60 años, viuda, que vivía en la planta baja del mismo edificio. Era pequeñita, de cabello canoso y sonrisa amable, y durante los 20 minutos que platicamos mientras me enseñaba el departamento, me trató con más calidez maternal que mi propia mamá en semanas. «¿Vives sola, mijita?», me preguntó mientras me mostraba la cocineta. «Sí, señora. Voy a vivir sola». «Qué bueno. Una mujer independiente. Me gusta eso. Yo también viví sola durante muchos años después de que se murió mi esposo, y fueron los mejores años de mi vida. Una aprende a conocerse, a valorarse». Sus palabras me llegaron profundo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, que vivir sola no era una falla o una tristeza, sino una oportunidad de crecimiento. «Me gusta mucho el departamento, señora Rosa Elena. ¿Cuándo podría mudarme?» «Cuando usted quiera, mijita. Nada más necesito el depósito y el primer mes por adelantado». Esa tarde fui al banco y saqué los ahorros que tenía guardados para emergencias. Irónicamente, mi mamá siempre me había dicho que era importante tener dinero ahorrado para cuando llegaran los problemas. Nunca imaginó que el problema sería ella misma, y que la solución sería alejarme de casa.
El viernes por la noche decidí hablar con mi papá. Lo encontré en el patio trasero, regando sus rosas como hacía todas las tardes después de cenar. Era su momento de meditación, su manera de relajarse después del trabajo y de las tensiones familiares. Papá, necesito platicar contigo. Dime, mija, ¿qué necesitas? Encontré un departamento. Me voy a mudar el próximo fin de semana. Mi papá dejó la manguera en el piso y se sentó en la silla de plástico que tenía junto a sus macetas de hierbas de olor. ¿Ya es definitivo? Sí, papá. Ya es definitivo. Patricia, tu mamá. Papá, no trates de defenderla otra vez. Por favor. Los dos sabemos lo que pasó, los dos sabemos lo que piensa de mí. Ya es hora de que yo tome las riendas de mi vida. Mi papá se veía más viejo en la luz tenue del atardecer. Las canas se le habían multiplicado en los últimos años, y las líneas de expresión alrededor de sus ojos se habían profundizado. Llevaba casi 40 años de matrimonio, tratando de mantener la paz en una casa donde el amor se expresaba a través de conflictos y condiciones. ¿Ya se lo dijiste a tu mamá? No, papá. Te lo estoy diciendo primero a ti porque quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo. Tú siempre has sido un buen papá. Esto es entre ella y yo. Mija, ella se va a poner muy mal cuando sepa que te vas. ¿De verdad crees eso, papá? ¿O crees que se va a sentir aliviada de no tener que lidiar conmigo todos los días? Mi papá no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Él también sabía que mi partida iba a traer más paz que tristeza a la dinámica familiar. ¿Necesitas ayuda con la mudanza?, me preguntó finalmente. Sí, papá. Me encantaría que me ayudaras. Cuenta conmigo, mija, para lo que necesites. Esa noche me quedé despierta empacando mis cosas. No tenía muchas pertenencias, mi ropa, algunos libros, mi laptop, fotos familiares de cuando éramos más felices, algunos recuerdos de la universidad. Todo cabía en 5 cajas medianas. Era sorprendente lo poco que había acumulado en 32 años de vida, pero también liberador. Podía comenzar de nuevo sin cargar demasiado peso del pasado. El sábado por la mañana, mi mamá entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Me encontró terminando de empacar mi closet, rodeada de cajas etiquetadas con mi nombre. ¿Qué es todo esto?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Me estoy mudando, mamá. ¿A dónde? A un departamento en la colonia americana. Se quedó parada en el marco de la puerta, viendo las cajas como si fueran evidencia de un crimen. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Te lo estoy diciendo ahora. Patricia, no seas ridícula. ¿Por qué te vas a ir a gastar dinero en una renta cuando aquí tienes todo? Era increíble. Después de todo lo que había pasado, después de haberme dicho que no merecía estar en la boda de mi hermana, después de llamarme carga, todavía no entendía por qué me quería ir. Mamá, aquí no tengo todo. Aquí no tengo paz, no tengo respeto, no tengo amor incondicional. ¡Qué exagerada eres! Siempre dramatizando todo. ¿Dramatizando? ¿Te parece dramatización el que me hayas gritado frente a 100 personas que no merezco estar en la boda de mi hermana? Ya te dije que estaba enojada. La gente dice cosas cuando está enojada. No, mamá. La gente enojada dice cosas que realmente piensa pero que normalmente no se atreve a decir en voz alta. Mi mamá se acercó y se sentó en mi cama, entre las cajas. Por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a reconocer el daño que me había hecho, que íbamos a tener esa conversación sanadora que había fantaseado durante años. Patricia, si te vas de esta casa, no esperes que sea fácil regresar. Ahí estaba. No una disculpa, sino una amenaza. No reconocimiento del daño, sino más condiciones. No amor, sino chantaje emocional. Mamá, no me estoy yendo para regresar. Me estoy yendo para ser feliz. ¿Y crees que vas a ser feliz viviendo sola, gastándote todo tu sueldo en renta y comida? No sé si voy a ser feliz, mamá. Pero sé que aquí no lo soy. Se levantó de la cama bruscamente. Bueno, allá tú.
Pero no vengas a pedirnos ayuda cuando te des cuenta de que el mundo real no es tan fácil como crees. Salió de mi cuarto dando un portazo. Era la despedida que me esperaba de ella, sin abrazo, sin bendición, sin deseos de buena suerte. Solo resentimiento y la predicción de que fracasaría sin ella. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me dolió. Me dio claridad. Confirmó que estaba tomando la decisión correcta. El domingo por la tarde, Jorge y mi papá me ayudaron a cargar mis cajas en la pick-up de mi hermano. Sofía vino también, con lágrimas en los ojos pero con total apoyo a mi decisión. Vas a estar bien, hermana. Y yo te voy a visitar todas las semanas, me prometió Sofía mientras me abrazaba. Mi mamá no salió de su cuarto durante toda la mudanza. Cuando llegamos al departamento, la señora Rosa Elena nos estaba esperando con agua fresca de Jamaica y un plato de galletas caseras. Bienvenida a su nuevo hogar, mijita, me dijo con una sonrisa maternal que no había recibido en años. Esa noche, por primera vez en mi vida, me quedé dormida en un espacio que era completamente mío. No había voces criticándome desde el cuarto de al lado, no había tensión flotando en el aire, no había que ganarme el derecho a existir. Solo silencio, paz y la sensación extraña pero maravillosa de finalmente estar en casa. Los primeros meses en mi departamento fueron como aprender un idioma nuevo. Todo era diferente. Despertar sin escuchar las rutinas matutinas de mi familia, cocinar solo para mí, decidir qué ver en la televisión sin consultar a nadie, llegar del trabajo y encontrar todo exactamente como lo había dejado en la mañana. Al principio me sentía culpable por ser tan feliz. ¿Cómo podía sentirme mejor lejos de mi familia? ¿Qué tipo de hija era que prefería la soledad a la compañía de sus padres? Pero conforme pasaban las semanas, esa culpa se fue transformando en claridad. No era que no amara a mi familia, era que finalmente había encontrado un espacio donde podía amarme a mí misma. La señora Rosa Elena se convirtió en una presencia maternal inesperada en mi vida. Cada mañana, cuando yo salía al trabajo, ella estaba regando sus plantas en el patio central del edificio y me saludaba con un "que tenga bonito día", mijita, que llenaba mi corazón de una calidez que había olvidado que existía. Los fines de semana, a veces me invitaba a tomar café en su departamento. Me contaba historias de sus hijos que vivían en otras ciudades, de su difunto esposo que había sido conductor de camión, de los otros inquilinos del edificio. Eran conversaciones sencillas, sin drama, sin críticas, sin lecciones sobre cómo debería vivir mi vida. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de vivir sola, mijita?, me preguntó un domingo por la mañana mientras tomábamos café en su pequeña sala llena de plantas. ¿Qué, señora Rosa Elena? Que uno aprende a ser su propia compañía favorita. Cuando dependes de otros para ser feliz, estás siempre a merced de sus estados de ánimo. Pero cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, ahí sí que eres libre. Sus palabras se quedaron conmigo toda la semana. Era verdad. Durante años había dependido de la aprobación de mi mamá para sentirme valiosa, de la armonía familiar para sentirme en paz, de los eventos sociales para sentirme incluida. Pero ahora estaba aprendiendo a encontrar valor en mis propios logros, paz en mi propia rutina, compañía en mis propios pensamientos. Jorge venía a visitarme cada 15 días, siempre con comida y ganas de platicar. Durante estas visitas, me ponía al día sobre lo que pasaba en la casa familiar. Mi mamá preguntaba por mí, pero nunca de manera directa. ¿Ya viste a Patricia?, le decía a Jorge. ¿Cómo está viviendo? Pero nunca dile que la extraño o pregúntale si necesita algo. ¿Y cómo está mamá realmente?, le pregunté a Jorge durante una de sus visitas. Confundida, creo. A veces parece que quiere hablar de ti, pero no sabe cómo. Otras veces actúa como si nada hubiera pasado, como si fuera normal que te hayas mudado. ¿Y papá? Papá está más tranquilo, para serte honesto. Dice que te ve más contenta cuando vas a visitarnos, que se nota que estás bien. Era verdad. Cuando visitaba la casa familiar los domingos para comer con mi papá y mis hermanos, llegaba relajada, sin tensión, capaz de disfrutar el tiempo con ellos porque sabía que al final del día regresaría a mi espacio de paz. Mi relación con Sofía se había fortalecido muchísimo. Sin la tensión constante de vivir bajo el mismo techo que mi mamá, podía enfocarme en ser la hermana que quería ser. La visitaba seguido en su nuevo departamento de casada, cocinábamos juntas,
me platicaba de su trabajo, de sus planes con Roberto, de cómo estaba adaptándose a la vida matrimonial. «Patricia, se te ve diferente», me dijo Sofía una tarde mientras preparábamos tamales en su cocina. «¿Cómo más? Tú. ¿Cómo más yo?» «Sí. Como si fueras tú misma sin disculparte por ello. Antes siempre parecías que estabas tratando de ser la Patricia que mamá quería que fueras». Tenía razón. Durante años había tratado de moldearme para encajar en la versión de hija que mi mamá consideraba aceptable. Había guardado opiniones, había moderado mi personalidad, había limitado mis sueños para no provocar críticas. Pero ahora, en la privacidad de mi departamento, estaba redescubriendo quién era realmente Patricia González. Comencé a tomar clases de baile los jueves por la noche. No porque quisiera llamar la atención o porque tuviera ambiciones artísticas, sino simplemente porque me gustaba moverme al ritmo de la música. En la escuela de baile conocí a mujeres de todas las edades que, como yo, estaban ahí por el puro placer de hacer algo que las hacía felices. También me inscribí en un curso de repostería los sábados por la mañana. Descubrí que tenía talento para decorar pasteles, y que el proceso de crear algo hermoso con mis propias manos me daba una satisfacción profunda que nunca había experimentado. Mi mamá se enteró de mis nuevas actividades a través de Jorge, y su reacción fue exactamente la que esperaba. ¿Para qué gasta dinero en esas cosas? ¿De baile a los 32 años? ¿Y repostería? Como si fuera a poner una panadería. Pero sus críticas ya no me afectaban igual. Llegaban a mí como ruido de fondo, sin el poder de hacerme dudar de mis decisiones o de mi valor. Una tarde de jueves, después de mi clase de baile, me encontré a un hombre guapo esperando el mismo autobús que yo. Habíamos coincidido varias veces en la parada, y siempre nos saludábamos con cortesía. Esa noche decidió entablar conversación. «¿También vienes de clases de baile?», me preguntó, notando mi bolsa de la escuela. «Sí. ¿Y tú?» «Yo vengo del gimnasio que está en la misma plaza. Me llamo Carlos». «Patricia. Mucho gusto». Durante el viaje en autobús platicamos de cosas sencillas, el trabajo, las clases de baile, el clima. No había presión, no había expectativas. Solo una conversación agradable entre dos adultos que habían coincidido en la vida. Cuando llegamos a mi parada, me preguntó si me gustaría tomar café algún día. Le dije que sí, pero con una tranquilidad que me sorprendió. No estaba desesperada por aceptar la primera invitación que recibiera, ni ansiosa por demostrarle a mi mamá que sí podía conseguir novio. Simplemente me pareció un hombre interesante con quien valía la pena conocer mejor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama individual con sábanas que yo había escogido, en mi departamento que yo había rentado con mi dinero, pensé en lo extraño que era sentirme tan completa estando sola. No era la soledad triste que mi mamá había predicho, sino una soledad elegida, una independencia que me permitía relacionarme con otros desde la abundancia y no desde la carencia. Por primera vez en mi vida, no necesitaba que alguien más validara mi existencia. Había aprendido a validarme a mí misma, y esa era una libertad que nadie podía quitarme. Han pasado 8 meses desde la boda de Sofía. 8 meses desde que mi mamá gritó frente a 100 personas que yo no merecía estar ahí. 8 meses desde que descubrí que a veces las palabras más crueles pueden ser el regalo más liberador que alguien puede darte, porque te obligan a ver la verdad y a actuar en consecuencia. Carlos y yo hemos salido varias veces. Es ingeniero civil, le gustan los documentales de historia, cocina mejor que yo, y tiene una risa contagiosa. No es perfecto, y yo tampoco, pero nos gusta la compañía del otro sin drama, sin urgencias, sin tratar de llenar vacíos emocionales que solo nosotros podemos llenar. Mi mamá todavía no me ha pedido disculpas por lo que pasó en la boda. Probablemente nunca lo haga. Pero ya no espero esa disculpa para poder seguir con mi vida. He aprendido que algunas heridas sanan no cuando la otra persona reconoce el daño, sino cuando una decide dejar de darle poder sobre su propia felicidad. Visitamos a la familia los domingos. Mi mamá y yo nos saludamos civilizadamente, platicamos de cosas superficiales, mantenemos la paz familiar. No somos cercanas, pero tampoco somos enemigas. Simplemente somos dos mujeres adultas que han aprendido a convivir en la distancia. Mi papá me dice que me ve más contenta, más segura de mí misma. Jorge dice que parezco más alta,
aunque mido lo mismo de siempre. Sofía dice que por fin conozco a la Patricia real, no a la Patricia que trataba de sobrevivir en un ambiente que no la nutría. La semana pasada, mi prima Lupita me pidió consejo. Está pasando por problemas similares con su mamá, y quería saber cómo había encontrado el valor para independizarme. ¿No te daba miedo quedarte sola?, me preguntó. Muchísimo, le respondí honestamente. Pero me daba más miedo quedarme en un lugar donde tenía que pedirle permiso a mi propia existencia para ser válida. La verdad es que vivir sola no es siempre fácil. Hay noches que se sienten largas, gastos que pesan, decisiones que dan miedo tomar sin consejo familiar. Pero también hay mañanas en las que despierto agradecida de estar exactamente donde estoy, tardes en las que puedo llorar sin que nadie me pregunte qué me pasa, y noches en las que puedo reírme sola viendo comedias tontas sin tener que justificar mi alegría. Mi departamento se ha vuelto realmente mi hogar. La señora Rosa Elena me regaló una planta de Nochebuena para el balcón. Colgué fotografías en las paredes, algunas familiares de los momentos felices, algunas de mis amigas de la escuela de baile, una que me tomó Carlos en el parque donde fuimos a caminar el domingo pasado. En mi mesa de noche tengo un cuaderno donde escribo pensamientos, planes, sueños. Cosas que antes me hubiera dado vergüenza admitir, como que me gustaría viajar sola a Oaxaca. O que estoy pensando en estudiar una maestría en administración, o que tal vez algún día me gustaría tener mi propio negocio de repostería. Anoche, mientras preparaba mi famoso pastel de 3 leches para llevárselo a Sofía, pensé en la mujer que era hace 8 meses y en la mujer que soy ahora. La diferencia no está en las circunstancias externas, sino en la relación que tengo conmigo misma. Antes vivía esperando aprobación, midiendo cada palabra, cada gesto, cada decisión contra el estándar imposible de lo que otros esperaban de mí. Ahora vivo desde mis propios valores, mis propios sueños, mi propia definición de lo que significa una vida bien vivida. ¿Merezco estar aquí? En mi departamento, en mi vida, en este mundo, en mi propia historia. La respuesta ya no depende de lo que mi mamá piense, o de lo que la sociedad espere, o de lo que otros consideren apropiado para una mujer de 32 años. La respuesta es sí. Merezco estar aquí porque estoy aquí. Merezco ser feliz porque soy un ser humano completo, con derecho a la alegría, al amor propio, a la paz. Merezco respeto porque me respeto a mí misma. Y si hay alguien que no puede ver mi valor, el problema no soy yo. El problema es que han confundido el amor con el control, el cuidado con la crítica, la familia con la propiedad sobre otras personas. Hoy es jueves. Voy a ir a mi clase de baile, voy a moverme al ritmo de la música sin preocuparme si alguien piensa que estoy llamando la atención. Después voy a regresar a mi departamento, voy a cenar lo que se me antoje, voy a ver la película que yo escoja. Y mañana voy a despertar en mi propia cama, en mi propio espacio, siendo la mujer que decidí ser en lugar de la mujer que otros quisieran que fuera. Esa es mi venganza silenciosa contra todos los no mereces, convertirme en la persona más feliz que puedo ser exactamente como soy. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Si te conmovió como a mí, dale a me gusta, me ayuda mucho. Suscríbete y activa la campanita porque tengo más historias reales que te llegarán al corazón. Nos vemos la próxima.